buenas tardes para todos. Vamos a comenzar con una nueva charla, en esta oportunidad sobre la historia de China. Eh, para los que se conectan por primera vez, Batista Viajes es una agencia de viajes de Uruguay, un tour operador para el resto de Latinoamérica, por lo que a través de las agencias de viajes de Argentina, de Paraguay, de Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, etcétera, México, pueden a través de ellos llegar a nuestros viajes. Hoy es una de las charlas culturales, en esta oportunidad una charla de historia de uno de los destinos que quizás más conocemos, uno de los destinos que durante tantos años Batista Viajes ha organizado viajes grupales y también viajes individuales a la medida y que lo seguiremos haciendo en el futuro sin duda. China es una de las grandes civilizaciones que tiene nuestro planeta y en esta primera parte vamos a comenzar este, desde aproximadamente desde la época donde se unifica China, que ahora les voy a comentar, y veremos hasta dónde lleguemos, y la próxima, que va a ser el jueves de la semana que viene, será la segunda parte, que es la China de hasta nuestros días, que tanto impacta en el diario vivir de todo el planeta en estas épocas. Vamos a recordarles también que tenemos nuestro canal de YouTube, donde colgamos todas nuestras charlas, donde les contamos, donde se ponen todas estas charlas que estamos haciendo para verla de una manera más tranquila, o aquellos que no pueden verla en vivo los martes y los jueves a las 4 de la tarde, hora de Uruguay. En el canal yo recomiendo que se suscriban, así todos tienen las novedades que Batista Viajes está sacando, las tienen inmediatamente. Bueno, empecemos a hacer una ubicación geográfica de lo que es China. China en este mapa está representado en todo esto amarillo que ustedes ven acá, que tiene la forma, si ustedes lo pueden ver, ellos mismos dicen de un gallo, ¿no? O sea que acá tienen el mapa de China, que está ubicado en el lejano oriente y que tiene tanta diversidad en lo geográfico, en lo cultural, en lo étnico, etc. Después vamos a ver otros mapas también que nos van a ayudar más. Acá China está limitando, hoy en día limita con Rusia en toda la parte norte, aquí en esta zona, y también un poquitito entre Mongolia y Kazajistán en esta región, con Mongolia, bien acá en el norte. En el noreste tiene límites China con Corea del Norte y aguas territoriales en el Mar Amarillo con Corea del Sur y con Japón. Acá en el oeste tiene a los que son las repúblicas tártaras, los de Asia Central, que son Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. Hay una lengua del territorio de Afganistán que también limita con China, Pakistán, la India, el Nepal, el reino de Bután, todo acá también de vuelta a la India, y posteriormente el sudeste asiático, teniendo frontera con Myanmar, con Laos y finalmente con Vietnam. Luego aguas territoriales con las Filipinas y obviamente para ellos forma parte de su territorio, aunque no lo dominan, lo que es Taiwán, que en la práctica no es la República Popular de China. Pero eso lo vamos a hablar sobre todo en la segunda charla de historia. Aguas del Océano Pacífico son las que bañan a la costa de China, el Mar Amarillo, el mar de Bohai. Bohai significa mar escondido. Después voy a contarle que muchas de las ciudades de China y de los lugares, el nombre de la ciudad tiene que ver con una ubicación geográfica y de esa manera, ¿no? O sea, por ejemplo, Beijing es una ciudad que significa Bei, significa norte, Xin significa capital, o sea, Beijing, capital del norte. Nanjing, Nan significa sur, era capital del sur. Porque además en la historia de China fueron muchas las ciudades que fueron capital de China en algún momento. Shanghai, Hai significa mar, y Shang era sobre. Shanghai, ciudad sobre el mar.
El mar escondido que decía que estaba aquí en el puerto de Beijing, que se llama Tianjin, es un lugar que está escondido, o sea que es el mar escondido. Hai significa mar, bo, escondido, o sea, Bohai. Bueno, yo después de tantas veces que hemos ido a China, allá por el año 2006, 2007, tomé clases de mandarín, así que hablo un poco de idioma mandarín, conozco un poco de los ideogramas también. Después, por el trabajo y la cantidad de viajes, etcétera, que como saben uno tiene, no tuve la posibilidad de seguir practicándolo, uno va perdiendo, pero muchas cosas me han quedado. Pero eso, cuando uno aprende una lengua, un idioma también, se le abre un mundo nuevo y comprende mucho más el resto de las cosas que uno ve en el sitio, ¿no? Es el caso de China, en este caso. Miren el mapa físico de China. Podemos dividirlo en 4 partes. Y lo más importante y y esta es la raíz para poder entender el resto de la historia y cómo se fue formando China. Ustedes lo que más les llamará la atención, por supuesto, será todo el plan alto del techo del mundo, que son la cordillera de los Himalayas. No solamente la cordillera de los Himalayas, que se encuentra aquí donde estoy señalando con el cursor, sino también aquí en el norte lo que es las montañas del Sichuan. En este lugar de China, en todo este sitio, es donde nacen los ríos más importantes, no solamente de China, sino de todo Asia, de todo el sudeste asiático y el sur de Asia, ¿no? Porque para la India le llega el Ganges, a Bangladesh el Brahmaputra, que nace todos en el Tíbet, en Pakistán el río Indo, y en el sudeste asiático el río Mekong, y los 3 ríos principales de China, que hacia el norte tenemos el río Amarillo, que desemboca en el mar escondido, Bohai. Tenemos el río Yangtze-Kiang, que es el río más largo de China, donde nosotros en nuestros itinerarios incluimos el crucero por el río Yangtze. Y por último, el río de la Perla, que viene aquí hacia el sur y desemboca en el delta, que forma a partir de la ciudad de Guangzhou, que conocíamos en cantonés como Cantón, y desemboca en ese salpicadero de islas en el cual se encuentra Hong Kong y Macao. Por lo tanto, la vida de Asia depende en gran medida, tanto del lejano oriente como el sur de Asia y el sudeste asiático, dependen de los ríos que nacen en las grandes montañas de todo esto blanco que tenemos acá, el Tíbet y el Sichuan. El Sichuan, conocido también, permítame comentar un segundo esto, es la tierra y el hábitat natural donde nace el oso panda, es el Sichuan. ¿Cuál es la capital del Sichuan? Otrora, y que es una ciudad de las más importantes de China, se llama Chongqing. Pero eso le voy a contar cosas después, en la segunda parte. De otros lugares geográficos también delimitados es el desierto de Taclimacán, que es esta región de los uigures, que son los musulmanes chinos que se encuentran en esta región sumamente importante durante la época de la Ruta de la Seda. El desierto de Gobi, este es un desierto rocoso, el desierto de Gobi es un desierto arenoso. Luego toda esta zona de la Manchuria, acá en el noreste, ya comienza a ser donde hay tundra, donde los inviernos son muy crudos y llegan a grandes temperaturas bajo cero. Y por último, el más importante lugar para los chinos, que es donde se desarrolla el país, la cultura, la economía, todo, que es evidentemente las llanuras, que es donde está la gran mayoría de la población de China, que es donde está además lo más importante, que es donde se puede plantar, o sea, donde están la comida. En todos estos deltas y llanuras que forman los ríos que mencioné anteriormente. Todos los ríos de estos que mencioné de China desembocan en el Océano Pacífico. Por lo tanto, esta parte de acá es lo que es China. Ahora bien, vamos a otro mapa, donde es el mapa actual político de China, como decía un poco en forma de gallo, le dicen ellos, ¿no?
acá estaría la cresta, acá en toda la zona de Manchuria, y acá el pico, bueno, en fin. El tema es que China, tal cual la vemos hoy en día, no es un territorio, el territorio de las primeras Chinas no tiene nada que ver con el actual, era mucho más pequeño y se restringía a esas zonas que yo le decía que son las llanuras, donde son más propicias para que la gente pueda cultivar, para que la gente pueda vivir y desarrollarse. Tienen agua, tienen buenas tierras y ese era el motivo por el cual el desarrollo de China en esta región. ¿Qué ocurre? Cuando uno aprende mandarín y cuando uno habla con China, ellos no hablan nunca de la palabra China. Saben que le decimos China en el extranjero, o China en inglés, o depende de la pronunciación en qué idioma estemos hablando, pero ellos no le llaman a su país China. China es una denominación que inventaron los británicos en el siglo XIX, que le llaman, digamos, se le conoce como, en el idioma cantonés, como porcelana. O sea, en porcelana, en el idioma cantonés, se pronuncia China, o sea, como se dice en inglés, China, ¿no? Para ellos el país se llama Zhongguo, o sea, Chong, centro, Kuo, país o región. Por ejemplo, en mandarín, Francia, se dice Fa Kuo, o sea, el país de los franceses. Otros se dicen, en España se dice Xipaña, Uruguay se dice Ulaguay, Argentina, Paraguay, y bueno, y así muchos países. La cuestión entonces que para el idioma mandarín, que es el idioma oficial de China, la palabra más importante es Chongguo. ¿Por qué? Bueno, en realidad, durante muchos siglos, y esta es una de los titulares que a mí me gustaría que todos tengan bien presente, China es una gran civilización que, a diferencia de otras grandes civilizaciones que han sucumbido, se han olvidado, se han perdido, como por ejemplo, no tiene nada que ver hoy en día Irán con la antigua Persia. No tiene nada que ver hoy en día Egipto con los antiguos faraones. O sea, son grandes civilizaciones que ya no están. Por lo tanto, en el caso de China, en el caso de India, son civilizaciones que siguen vivitas y coleando a pesar del paso de los milenios. Esto es muy importante para empezar a entender lo que hoy en día ocurre con China. Porque lo que hoy en día ocurre con China en el siglo XXI ya pasó en la historia universal. No es la primera vez que China se convierte en el poder casi hegemónico económico del planeta, que está en vías de conseguirlo. Eh, Esto no es la primera vez que ocurre en la historia universal. Ya pasó en más de 2 oportunidades. Entonces, no es una casualidad. Lo que sí está bueno saber es que es la misma civilización. Y eso es muy importante. Si uno quiere estudiar, por ejemplo, vamos a dar algunos ejemplos para que entiendan. China es la civilización madre del Lejano Oriente. Si uno es japonés, imagínense que alguno de ustedes sea japonés o sea coreano. Usted estudia en su alfabeto, tanto los coreanos como los japoneses tienen su propio alfabeto, sus propios ideogramas, lo que ocurre es que, y ustedes van a estudiar, quieren estudiar filología, quieren estudiar letras, tienen que conocer el idioma mandarín. Porque un coreano viaja a China, toma un periódico y no puede leer nada en los ideogramas chinos. Sin embargo, un chino, al japonés le pasa lo mismo, sin embargo, un chino va a Japón o va a Seúl y puede leer perfectamente todo lo que dice el periódico porque lo entiende, porque son las bases, sobre todo el japonés, de los ideogramas chinos. Entonces, China es la civilización madre. China es la que se conoce tanto su influencia en Corea, en Japón, en el sur de Vietnam, y además en todas las regiones con cierta autonomía que tiene hoy en día China, que otrora y en esta época que estoy hablando, no formaban parte de China, como por ejemplo el Tíbet, como por ejemplo el Xinjiang, como por ejemplo la Manchuria, como Mongolia, etc.
Entonces, esto es muy importante para entender. Yo voy a ir mostrando algunas fotos y esto me va a dar pie y también voy a volver a otros mapas para irle contando la historia. Evidentemente, estamos hablando de un país superpoblado, 1.400 millones de habitantes. Hasta dentro de 5 o 6 años va a seguir siendo el país más habitado del planeta. Pero la India lo va a pasar en pocos años a China, que si bien ya se terminó el control de natalidad, no terminó, pero se flexibilizó desde hace ya unos cuantos años el control de natalidad en China. Durante tantos años lo que hicieron fue frenarlo debido al gran crecimiento de la población. Pero además, y para que vamos a mostrar en el mapa, ustedes tienen una gran parte del territorio de China que está prácticamente deshabitado o con muy baja densidad de población. Quiere decir que en toda esta parte que estamos viendo acá es donde se desarrolla la historia y la cultura de China. Durante muchos siglos podemos hablar de algunas dinastías, pero que eran de menor envergadura. Sin embargo, podemos decir que a partir del siglo VI a.C. fue un siglo muy importante para la historia de China, porque ahí nace una de las personalidades más influyentes en todo Oriente, no solamente en China, que es Confucio. Confucio nace en el siglo VI a.C. y él vive y se desarrolla durante la época de lo que se conoce como los estados combatientes. 7 principados que se peleaban entre sí, pero que, digamos, pero se comunicaban entre ellos. Hasta que en el siglo III antes de Cristo comienza lo que es la primer dinastía china, tomando en cuenta la unificación del país. Ahora les voy a mostrar. Miren esta imagen satelital donde mostramos la Gran Muralla desde el espacio, ¿no? Realmente impactante la vista que hay desde el espacio de la Gran Muralla. En la época de Confucio, que yo les estaba contando, ya en esa época, los chinos no solamente han sido, se conocen a los chinos porque inventaron la pólvora, se conoce a los chinos porque inventaron la seda, la porcelana, se conoce a los chinos porque inventaron la tinta, y podríamos seguir con muchos descubrimientos tan importantes que han dado un avance para todo lo que es el mundo en general. Sin embargo, una de las cosas más importantes que generaron los chinos y que los llevó a ser la potencia mundial es darse cuenta que era un desperdicio que el gobierno fuera llevado por consanguinidad y no fuera llevado por méritos propios. ¿A qué voy con esto? Vamos a suponer que estamos en Argentina, de que tenemos el poder central en Buenos Aires, que están las diferentes provincias de la patria argentina y que tenemos en cada una provincia con una capital, después con ciudades interiores y con pequeños pueblos. Confucio empieza a decir, señores, si bien la realeza, por decir algo, los príncipes, etcétera, van a seguir siendo los hijos de y son los herederos a los tronos de estos principados, nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos que contar con las mentes más brillantes para poder gobernarnos. Estos tienen que ser los mandarines, o sea, los ministros actuales que nos sugieran y nos recomienden cómo gobernar, quien tuvieran realmente el poder en la práctica. Y creó lo que se llamó los exámenes de oposición y méritos. Esto es parte de la filosofía de Confucio. Con el ejemplo que estoy dando con Argentina, imaginemos que uno es, no sé, de una ciudad, yo qué sé, Cafayate, un lugar que a mí me encanta, en Salta, ¿no? Donde se hacen esos hermosos y exquisitos vinos, como está ahí la Michel Torino y la Echart, ¿no? Que tanto me gustan. Vamos a suponer que alguien ahí, entonces hay un niño que empieza a estudiar, se empieza a destacar y empieza a practicar. Los exámenes de oposición y méritos para llegar a ser ministro de Estado en China demoraban aproximadamente estudiando entre 20 y 25 años. Comenzaba uno desde pequeño, se destacaba, en este ejemplo en Cafayate,
Luego de destacarse en Cafayate, participaba de un lugar, de otros exámenes regionales, con todo esto que iban pasando los años. Después se iba a Salta Ciudad. Después de Salta Ciudad, con el tiempo se iba a la región noroeste de Argentina, donde está Tucumán y Jujuy. Y recién después de unos cuantos años, cuando ya había pasado y se había llegado a el aprendizaje, etcétera, se venía a Buenos Aires. Y en Buenos Aires seguía dando exámenes hasta lograr convertirse en un mandarín que ayudara a todo lo que es digamos, el desarrollo y a ser un ministro de Estado. Esto que crearon los chinos en el siglo VI antes de Cristo, o sea, muchos siglos antes que se hiciera la primera universidad en cualquier lugar del resto del mundo, sobre todo en Europa, mucho antes que se hicieran en el mundo árabe, tan desarrollado con los omeyas y los abasíes en el siglo VI, IX, después del nacimiento del profeta Mahoma, muchos siglos antes, casi un milenio antes, los chinos ya estaban siendo gobernados por mentes brillantes y no por príncipes que lo único bueno que habían hecho era que tuvieran, digamos, haber sido hijo de. Entonces, estas son las celdas que se utilizaban. Los exámenes de oposición y méritos a veces demoraban una semana. Entonces ellos le daban comida, podían ir, pero entonces los custodiaban como si fuera prácticamente un campo de concentración, precisamente para que no copien, al igual que pasa hasta hoy en día, ¿no? Eso es muy interesante. Otra cosa muy importante es la caligrafía. Tomen en cuenta que ellos inventan la tinta y ellos lo que tienen son ideogramas. Ustedes me dicen, ¿cómo puede ser un chino normal, un chino que fue a la escuela y que fue al secundario, puede dominar en el entorno de 2.000 a 2.500 caracteres? Imagínense, nosotros tenemos 27 letras, ellos hablan de caracteres. Es engañoso porque uno dice, ¿cómo pueden recordar 2.500? No es que los recuerden, ellos saben cómo leerlos. ¿Cómo leerlos? O sea, todos los caracteres tienen una base. Entonces, si tú pones, yo qué sé, algo así, por ejemplo, ¿no? Como un tirabuzón, sabes que se está refiriendo al agua. Entonces puede venir que sea un ideograma que signifique mar, que signifique lluvia, que signifique lago, que signifique río. O sea, vos sabés por dónde viene la cosa. Entonces, la base es esa. Pero un chino que estuviera letrado puede dominar hasta 4.500, hasta 5.000 caracteres. Impresionante realmente. Entonces, ¿qué ocurría? Mucho antes de que existiera la tecnología que hoy en día nos permite, y que en términos de históricos es ayer que surgió la tecnología, que nosotros nos comunicamos a través de teléfonos, computadoras, etcétera, o incluso las máquinas de escribir, jugaba un rol súper importante el escriba, jugaba un rol súper importante aquel que dominara la caligrafía. Por eso, con el paso de los años, uno puede ir a Shanghái, al museo, un museo espectacular, el Museo Etnográfico de Shanghái, y hay carteles en caligrafía que son considerados obras de arte. ¿Por qué motivo? Porque si tú tenés 5.000 caracteres distintos y no 27 letras, tú imaginate que en vez de poner el carácter que significaba qué buena persona que sos, significa todo lo contrario. Entonces, la comunicación hubiese sido espantosa. Fue por eso que es muy importante para los chinos los escribas y aquellos que tuvieran buena caligrafía para poder realizar. Entonces, estas obras son hechas con un pincel de brocha ancha que le permite identificar claramente el carácter y no quedar dudas. Porque este mismo carácter que estamos viendo, por ejemplo, acá en el medio, con esto que está para arriba, significa lo opuesto a que si esto estuviera para abajo, ¿no? Entonces, esos son temas muy importantes a tener en cuenta. Ahora, ¿cómo fue surgiendo la calidad? Y acá vengo a un mapa que es súper importante. Yo les conté que China no se dice China. Yo les conté que China en mandarín se dice Chongguo, país o territorio del centro. En este mapa que ustedes ven aquí, todo esto rosado, es la primer dinastía china.
es cuando estos 7 principados que eran combatientes y que tenían el lugar más importante de China, que es en el norte el río Amarillo, en el centro el río Yangtze y en el sur el río de la Perla, acá está en este mapa lo que fue la primer China. Este es el territorio de la primer China. Este territorio que es así todo, digamos, de esta manera y que es un poco entrecortado, tiene que ver con situaciones geográficas, porque acá ya tenemos a Mongolia, porque en Mongolia hay dos, Mongolia independiente, que estoy señalando acá, y luego la Mongolia que es Mongolia interior, que forma hoy en día una de las provincias más grandes que tiene China. Este emperador, que en el siglo III a.C., o sea, en el 210-211 a.C., lo que hace es reúne a todos los principados basados en él. La ciudad capital la pone en este lugar, donde está exactamente el cursor en este momento. Ahí pone la ciudad de Xi'an. Entonces, si ustedes ven, está en el centro de China. Por eso es que se llama país o territorio del centro, porque es desde el centro y no en la costa donde se desarrolla la primer China. Y él dice, bueno, lo primero que tenemos que hacer es algo sumamente importante, que hoy en día parecería un poco hasta risueño, pero es una realidad. Unificar los caminos. Imagínense que en uno de los principados tenemos caminos que miden 3 metros de ancho. En otro de los principados tenemos caminos que miden 1,5 metros. Y en el otro 5 metros. Si tenemos caminos de 3 metros, yo tengo que hacer un carro que tenga que tener un espacio para entrar en los 3 metros. Si yo tengo un carro de 4 metros, solamente me va a servir el camino de 5 metros de ancho. Esto es tan sencillo, y lo explico así de una manera media tonta, pero bien clara, es ensanchar los caminos. Fue lo que hizo el emperador Qin, que es el Qin Shi Huang, era el nombre de él, pero quedó la dinastía Qin como su apellido. Q-I-N, que se pronuncia como una CH, ¿no? Entonces, segundo punto, ¿qué hizo este emperador y su gobierno? Porque hablamos de emperadores, pero tenían todos estos mandarines que habían estudiado 30 años, mentes brillantes que los estaban apoyando todo el tiempo. Búsquenle la explicación a eso, al desarrollo de China. Dice, nosotros acá estamos entre el río Amarillo, el río Yangtze y el río de la Perla. En el sur, ¿tenemos problemas en este momento? No tenemos problemas. ¿Por qué? Y porque en el sur también tienen ríos, tienen llanuras, tienen posibilidades de plantíos, no tenemos peligro. Los peligros estaban en el norte, los mongoles con desierto, los manchúes con tundra, y acá también toda esta zona que también, los uigures también con desierto. Entonces, todos estos, si están en el desierto, en la roca, en la tundra, van a querer el río con clima tropical o subtropical donde puedan plantar y donde puedan tener comida. Vamos a protegernos. Y si ustedes toman este mapa, miren, empiecen a seguir, desde este punto que está acá, todo esto que está acá, todo este borde de acá, ¿saben lo que les estoy mostrando? La Gran Muralla China. La Gran Muralla China se hizo en este borde que era la frontera de aquel entonces, del siglo III a.C., entre China y los pueblos bárbaros, como le llamaban los chinos, que eran de aquí del norte. Así que este hombre hizo eso, y lo otro que hace es algo que ahora les voy a mostrar. Miren, este era el emperador Qin Shi Huang. Puso la capital en la antigua, lo que es la ciudad de Xi'an, X-I-A-N, una de las ciudades más visitadas por lo que viene a continuación. No por la Gran Muralla, perdón, por lo que ahora les voy a contar. Bueno, la Gran Muralla acá les estoy mostrando. Este es un sector que se llama Badalin, que queda a 70 kilómetros de Beijing y que es impactante. La Gran Muralla tiene casi entre todos los tramos más de 6.000 kilómetros de longitud. No son lineales, serpentea en la montaña, miren qué hermosa foto, que serpentea en la montaña entre ese verde, entre esa neblina que hay ahí, realmente una foto espectacular. Acá tienen otra foto espectacular que también, donde están estas torretas, las torres
que donde ahí se defendían, cada tantos metros había un torreón donde estaban con soldados y todo para protegerse de los enemigos. Esta es una hermosa foto de Alicia que está sacada hacia, subiendo, digamos, hacia una de las montañas. Y este emperador, el emperador Qin, decía, bueno, hicimos y unificó los caminos, unificó la escritura, de ahí la importancia de la caligrafía que entendí. O sea, cuando tú unificas los caminos, se empieza a comunicar la gente. Cuando tú unificas la escritura, aún más se puede comunicar la persona, puede entender al otro, empiezan a comercializar, empiezan a desarrollarse. Y él, con sus creencias de aquel entonces, dicen, yo, desde el primer día que estuvo en el poder, comenzó a preparar su tumba, porque ellos creían que cuando uno mejor preparado se fuera al más allá, en la otra vida, bueno, tendrían eso. Estamos todavía siglos antes de que entrara el budismo en China, ¿no? Así que esa tumba de Qin Shi Huang son lo que conocemos como los guerreros de terracota. O, siempre comento lo gracioso que significó para mí. Una vez una señora me dijo, Gonzalo, los soldaditos de terracota. Digo, ¿pero qué soldaditos si miden 2 metros, 1,80 m, 1,60 m, 1,70 m, 1,90 m? Son los soldados, los guerreros de terracota. Estos son el recinto funerario. Esto es la primera dinastía china, que es la dinastía Qin, y son otros guerreros que están ahí que son impresionantes. Ustedes obsérvenle los rostros, son diferentes. No hay uno que sea igual al otro. Toda esta primer fila que tiene 3 o 4 líneas, todo increíble, son miles y miles de guerreros de terracota. Solamente este recinto se calcula que hay 2.500, y este es el primero de varios que se visitan. Acá lo tienen, miren lo que es el acercamiento. Acá van a tener que son soldados. El moño que tiene, depende de donde lo tiene ubicado, significa el rango militar que ese soldado tiene. Como verán acá atrás, mucho más ornamentados, etcétera, son los generales, los coroneles. Este que está acá, por ejemplo, es un coronel, tiene mayor rango. Mire por atrás, pero después está el flaco, el gordito, el petizo, el alto, el simpático, bueno, todos los rostros que se puedan imaginar están ahí. Son también miles de artistas que trabajaron. ¿Cuándo los descubrieron? Los redescubrieron recién en 1974, todavía con Mao Zedong en el poder, aunque eran los últimos años, y la persona a la que le debemos el cuidado y el llamado internacional a proteger este descubrimiento increíble fue Zhou Enlai. Zhou Enlai, que en la próxima charla voy a hablar mucho de esa persona, que es muy importante. Acá estamos sacando, a través del vídeo se ven otras personas, pero esto es lo que es uno de los que se encontraron en mejor estado. Observen el color que tiene acá en la espalda, la forma en que está, y una cosa interesantísima, los zapatos que tienen son los más parecidos a los calzados deportivos de hoy en día. Acá lo ven. O sea, este era un arquero. ¿Qué necesita un arquero? Tener equilibrio, porque cuando iba a tirar la flecha, tenía que tener estabilidad. Entonces, observen que en el siglo III antes de Cristo, los campeones, como decimos en Uruguay, zapatillas en Argentina, tenis en otros lugares, calzado deportivo, en el taco tiene digamos, un espacio mucho menor entre cada uno de los, no sé cómo se llamarle a eso que están ahí, de lo del taco, está mucho más cercano. Y entonces, ¿qué ocurre? Se podía, la persona, cuando el taco es para poder fijarse y no moverse. Así que imagínense, ni Nike, ni Adidas, ni nada inventaron nada nuevo. Estábamos hablando del siglo III antes de Cristo. Acá otro de los guerreros de terracota.
Esta dinastía, la dinastía Qin, entonces, primer dinastía de China, miren todo lo que les conté. Inició la Gran Muralla, unificó los caminos, unificó la escritura. Tenemos la maravilla de lo que es los guerreros de terracota. Cuando muere el primer emperador, ya no hay un linaje, porque ¿qué es una dinastía? Una dinastía es un conjunto de una misma familia, diferentes emperadores gobernando el país. La dinastía Qin, que fue la primera, solamente duró hasta Qin Shi Huang, que todo esto que les conté lo hizo en 15 años. O sea que lo que hoy en día está haciendo China no es novedad para la historia de China. Ellos en 15 años hicieron esto otro que les estuve contando. En el siglo I después de Cristo, sobre todo, después de varios tiempos, se comienza a desarrollar la ruta comercial que finalmente el historiador alemán von Richthofen en el siglo XIX denomina en su libro la ruta de la seda. La dinastía Han lo que hace es abrir sus fronteras. Entonces, la dinastía Han tuvo dos capitales. En la primera instancia, Chang'an, que era como se llamaba Xi'an. O sea, Xi'an es una terminología moderna de la ciudad. Antiguamente se llamaba Chang'an. Trasladó la capital en un momento, la dinastía Han, de Chang'an a Lanzhou, que es esta ciudad que se encuentra aquí. Entre estos dos estuvo el dominio de China durante tiempo. Como verán, los países y China no ponía sus ojos en el mar. Estábamos todavía a muchos siglos de que se desarrollara el comercio marítimo y el tema también naval. Entonces, la visión era hacia el otro lado. La ruta de la seda era un ramal de diferentes rutas comerciales donde los chinos lo que hicieron es trasladar sus productos, vender sus productos a todos estos lugares. Quiere decir, durante la dinastía Han se floreció la cultura china, se desarrolló el comercio, etc. Y esto hace que uno pueda, digamos, ver y darse cuenta lo que ocurre con la economía. Es como si hoy en día China hubiese firmado, no sé, tratados de libre comercio con todo el mundo y tenía un comercio de ida y vuelta. Claro, cuando uno abre sus fronteras, no solamente salen cosas, también entran otras cosas. Entonces, si bien salió la porcelana, el té y la seda, sobre todo, porque los tres eran secretos muy bien guardados para China, también le entran cosas. Y sobre todo, lo que le entra durante la época que la dinastía Han tenía la capital todavía en Chang'an, lo que le entra es ni más ni menos que una religión. Un monje que viene desde la India e introduce el budismo en China. Juan, introduce el budismo en China. Me avisa ahí un poco que tengo falta de aire. Gracias. Perdón. Les decía que realmente introduce el budismo en China. Entonces vamos a ver algunas fotos de estos lugares. Primero, el tema del té verde. El té verde se podía plantar en determinados lugares. Yo tengo una anécdota preciosa que es el té verde de Hangzhou, que es el de mayor calidad, que cuando en 1987 se firman los protocolos de que prácticamente 10 años después, 8 años después, China se va a hacer de vuelta con el control de Hong Kong, los británicos tienen que firmar ese protocolo. Se firmaba en Londres y después se tenía que firmar en China. La capital de China es Beijing, que es en el norte. Sin embargo, la reina Isabel dijo, tengo una condición para devolver Hong Kong. Esto es un comentario, pero es así. Dice, yo quiero firmarlo en Hangzhou, porque yo quiero visitar los plantíos del té verde, este té verde de tan buena calidad que me acompañan desde mi niñez todos los días de mi vida tomando este té que tiene propiedades medicinales espectaculares. Entonces, como se seca el té verde que tiene en esta zona, recolección manual como hace siglos,
para poder identificar las hojitas más pequeñas y que de esta manera, en nuestro viaje a China siempre vamos a este lugar donde está la foto de Deng Xiaoping y de la reina Isabel II, para que ustedes corroboren esta historia que les estoy contando. Obviamente la seda, el secreto mejor guardado, donde ellos tenían el plantío. Después voy a mostrar algunas fotos también. El árbol de la morera, las hojas, el gusano y cómo pasaba todo el proceso hasta llegar a eso. Y lo otro también la porcelana, que luego que se introduce en Europa, comienza tiempo después a desarrollarse la porcelana tan famosa que conocemos en distintos lugares de Europa, ¿no? El budismo es lo que le entra. Este es una imagen de un templo que es tibetano, no tibetano, perdón, lamaísta, que es una de las ramas del budismo. El otro día cuando hablé de Indochina, conté de las dos grandes ramas del budismo. La primera, la del pequeño vehículo que se va al sudeste asiático, la del gran vehículo que se viene a China. El que viene a China entonces es del gran vehículo y se desarrolla en China y en los lugares que fueron influenciados por China, como es el caso de Vietnam, de Japón y de Corea. Inciensos de cómo se reza. Y este templo es un templo que a nosotros nos encanta, que llevamos siempre a nuestros pasajeros. Es un templo lamaísta en Beijing. El lamaísmo se da en tres lugares. Es una rama del gran vehículo. Se da en Manchuria, en Mongolia y en el Tíbet. O sea que Dalai Lama no es el Dalai de todos estos lugares. Cada uno de estos lugares tiene un Dalai. Ahí ven el lugar que realmente es impactante. Miren la sonrisa de estos niños, estos monjes. El colorido también, todo es espectacular. El desarrollo de las artes marciales también se da durante la época de la dinastía Han. El tener, y esto tiene que ver con la influencia sobre todo de Confucio. Decía, no, Confucio tiene un montón de frases que nosotros las usamos sin saber que son de Confucio. Aunque la mona se vista de seda, mona queda, es una frase de Confucio del siglo VI a.C. Confucio decía que la persona tenía que estar bien físicamente, ¿no? La frase en mente sana, cuerpo sano o algo así, ¿no? El cuerpo sano, mente sana. De ahí el desarrollo de las artes marciales, el Kung Fu, que también se le conoce como la madre de todas las artes marciales. Desde el Kung Fu se desprende el Karate Do de Japón, el Taekwondo de Corea, el Aikido japonés, el Jiu-Jitsu y otras artes marciales que se desarrollan en Oriente, pero que tienen en el lugar madre era esto. Y esto era practicado por los monjes Shaolin. Los monjes y la religión tenía que ver con estar bien físicamente, con estar comiendo de una manera sana, y entonces de eso era parte de la filosofía de los chinos y de Confucio, también como el arte de conocer desde el punto de vista cultural el arte de la jardinería, ¿no? O sea, acá, el Kung Fu lo que hace es una réplica de los movimientos una mezcla de los movimientos de los animales, ¿no? Entonces, desde una grulla hasta un tigre, hasta otro tipo de animales son imitados por este lugar. Y este monje que les decía que introdujo el budismo, esta es la pagoda que resguarda todo lo que son los elementos de ese famoso monje. Una pagoda, ¿qué significa pagoda? La pagoda generalmente son diferentes formas, depende qué rama del budismo lo hacen distinto, pero son macizas, no hay nada dentro. Lo que hace es, por ejemplo, de una gran personalidad, puede ser un monje, puede ser otro tipo de persona, se guardan sus reliquias en ella y se construye la pagoda arriba. O sea que el que va a rezar va alrededor de la pagoda, pero no es un templo, ¿no? No hay nada dentro de la pagoda, son macizos. Después de la dinastía Han,
hubo un cúmulo de dinastías que fueron desarrollándose en China, pero yo me voy a detener en el siglo VII después de Cristo, porque fue un momento muy importante para la historia de China. Fue ese momento que yo les comenté hace un rato cuando le dije, China ya fue en algún momento la primer potencia del mundo en casi todos los aspectos. No sé cuánto tiempo hoy en día le va a demorar a China superar a Estados Unidos, no en la economía, que va a ser dentro de poco, sino en lo militar, que ahí hay mucha diferencia, ¿no? Y en la carrera por el espacio. Pero en el siglo VII, durante la dinastía Tang, China comenzó a conquistar un montón de territorios y a desarrollar esta época de apogeo, a desarrollar su cultura, lo mejor de China, se puede expresar en esto. Estas fotos que estoy mostrando son fotos que sucedieron son un espectáculo que nosotros solemos ir a ver en la ciudad de Xi'an, porque la dinastía Tang retomó como capital de China a la ciudad de Chang'an, y acá a partir de la dinastía Tang se le empieza a conocer como la ciudad de Xi'an, que en chino es Xi'an, son dos palabras. La ciudad de Xi'an entonces se transforma nuevamente en la capital de China, pero ya ahora con un poder muy grande. Es durante el siglo VII que China tiene una gran influencia sobre la península de Corea y sobre Japón. La base de la cultura y de la civilización japonesa la podemos ubicar a grosso modo, a grosso modo, precisamente aquí en la dinastía Tang, en el siglo VII después de Cristo. En este lugar es un espectáculo maravilloso donde actúan 500 personas en el teatro, todo con instrumentos de aquella época, porque claro, se desarrolla la cultura, la música. Bueno, y además era la ciudad más poblada del planeta, triplicaba en población a Roma, a Constantinopla, en ese momento las capitales del Imperio Romano de Oriente o de Occidente, o como le llamaban al de Oriente el Imperio Bizantino, que eran a su vez más pobladas que París, que Londres, que Madrid, etc. Por lo tanto, en este caso hablamos de la dinastía Tang y de una ciudad cosmopolita. Entonces le vienen de todos lados. Yo les contaba el otro día cuando hablaba de la India, que el té es introducido por los chinos a la India, y cuando lo introducen, la primera ciudad que tiene la altura necesaria para plantar y el clima necesario es la ciudad de Darjeeling, y por eso luego es el desarrollo del famoso té de Darjeeling. Esta dinastía Tang fue muy importante y desarrolla también todo lo que es la cultura de la jardinería, que después les voy a mostrar algunos jardines y algunas cosas, y sobre todo cuando más adelante les hable del viaje de China, que va a ser en otro momento. Cuando termina la dinastía Tang y pasamos, después de eso, vienen dos dinastías, que es la dinastía Song, que en un momento es la primera vez que trasladan capitales más al norte de China y otra al sur de China. La dinastía Song del sur es la que lleva la capital a la ciudad de Cantón, pero no era capital de toda China. China ahí se ve dividida nuevamente. Cuando se ve dividida China, ¿qué le ocurre a China? Le ocurre que es invadida por los bárbaros del norte. Y los primeros en invadir a China son finalmente los mongoles. Siglo XI y XII, a través de Genghis Khan, habían dominado el gran imperio, acá tengo el mapa, a partir del siglo XI-XII habían dominado el gran imperio y llegado a ser el imperio más grande del planeta. Miren lo que es este mapa. Llegamos hasta Polonia en el oeste, todo lo que es Corea y gran parte de Rusia hoy en día y las islas Sajalín en el este, la isla de Hainan y todo el sur de China, parte del sudeste asiático, todo el Tíbet,
todo lo que es Asia Central y parte de la antigua Persia, el Cáucaso y la meseta de Anatolia. Todo esto era precisamente el imperio mongol, que se desarrolla a partir del siglo XI hasta el siglo XIV. Y en el siglo XIII invade, conquista China y el nieto de Gengis Khan, Kublai Khan, pone la capital en el norte. Los que llevan la capital al norte son los mongoles, que es Beijing, o sea, la capital del norte, como expliqué anteriormente. Por eso cuando uno va a Beijing, uno de los paseos más lindos es cuando uno va a la zona de los antiguos Hutong, que era como se vivían por los mongoles, donde había patios interiores, todas las casas daban a ese patio interior, entonces ponerle había 12, 15 familias viviendo juntas, donde compartían un montón de cosas, y ahí había. Y después había una calle principal y una puerta con un estandarte de eso. Eso después lo copia Japón con el sintoísmo y los famosos torii, que nosotros hemos contado cuando hablamos de Japón. Esos estandartes es una manera de decir acá es el barrio tal o acá viven tal y cuales familias, etc. ¿Qué ocurre? Y también esto ya lo comenté. Los mongoles eran muy buenos conquistando, pero eran desastrosos colonizando. ¿Por qué? Pues no tenían una cultura desarrollada como para poder imponer ni sus costumbres, ni su idioma, no tenían historia escrita, no tenían el desarrollo de la escritura, no podían imponer nada. Entonces, conquistaron lugares que estaban mucho más desarrollados que ellos. Por lo tanto, tuvieron que asimilar esa cultura. Esa es una de las explicaciones por lo cual la civilización china sigue vivita y coleando, porque incluso aquellos que los conquistaron terminaron, y si me permiten el término, achinizándose. Es más, en una de las series de Netflix que está muy bueno, que habla sobre, en esta época es donde Marco Polo viene a China, etcétera, y está el contacto entre Oriente y Occidente. Bueno, este, habla de los problemas que tenían cuando venían los mongoles de la Mongolia original y le decían, pero ustedes están totalmente achinizados. Claro, ellos eran nómades, los mongoles en China estaban establecidos. Quien prueba lo bueno, le gusta. Eso es más que lógico. Por lo tanto, acá hay un desarrollo muy importante en esta época. Ellos derrotan a los Song del norte en primera instancia, después a los Song del sur, establecen la capital en Beijing, en el norte, y le llaman a esta dinastía la dinastía Yuan. La dinastía Yuan, que es muy, pero muy importante para la conquista de otros territorios. A veces pensamos que el Tíbet es una invasión que sufrió por parte de la China comunista en el siglo XX. ¿No? El Tíbet fue parte de China en 90% de su historia. ¿Por qué? Porque lo conquistaron, no cabe duda, no era que... Pero durante la época imperial, los tibetanos gozaron de libertad de culto. O sea, no los molestaron, estaban muy lejos, es un territorio muy inhóspito en la montaña por allá, en los Himalayas, entonces como que se les dejó. La política internacional de ellos la dominaba el imperio chino, pero no había grandes problemas. Eso no pasa a partir del 59, que eso va a ser materia de la próxima charla del próximo jueves. Perdón, después que pasa esto, China tiene un cambio drástico. Durante la última parte de los Song del norte, eran manchúes. Eran dominados por los manchúes. Después fueron dominados por los mongoles. Los chinos estaban cansados de ser dominados por extranjeros. Y desde el sur vino una revolución que hace caer a la dinastía de los mongoles, la dinastía Yuan, y se establece la más famosa de las dinastías chinas por varios motivos, con grandes aciertos, con gran desarrollo
y con grandes errores que a la postre llevarían a China a sucumbir ante pueblos o imperios que durante tanto tiempo fueron muy inferiores a ellos como los occidentales. ¿Me explico? China, a partir del siglo XIII y XIV, sobre todo XIV, instala la dinastía Ming, M-I-N-G. Y durante los primeros 100 años tiene un desarrollo imponente. Y acá voy a hablar 5 minutos de una persona, pero que como lo voy a desarrollar en una charla para sí mismo, o sea, si será tan importante esto, que va a meritar una charla mía específicamente de quizás el navegante número 1 del planeta que existió, porque China durante un siglo dominó casi el total de los mares conocidos en aquel entonces. Estoy hablando de Chen He, como dice acá la escritura que estamos comentando. Chen He era un eunuco que nació en la provincia de Yunnan y que era musulmán, no era árabe. Por favor, no cometamos el error. En el mundo, de todos los musulmanes del mundo, la minoría son árabes. El país musulmán más grande del mundo es Indonesia. Por lo tanto, era musulmán, y lo que la corte de la dinastía Ming le pide era el desarrollo de rutas comerciales. ¿Por qué? Porque estaba empezando a decaer la famosa ruta de la seda, por diferentes motivos. Porque ya no era negocio los miles de kilómetros para recorrer, para llevar un producto de un lugar al otro, y porque estaba el desarrollo de las rutas comerciales incipiente. Estamos en un siglo XV que termina con la conquista de América por Colón, con la vuelta al Cabo de la Esperanza por Vasco da Gama, antes Vasconcellos, etc. Por lo tanto, el Océano Índico y el Océano Pacífico fue dominado por los chinos. Y este mapa que ustedes tienen acá es un mapa que hoy en día lo podrían calcar y poner las grandes rutas comerciales que hoy en día tiene China. Los chinos de hoy en día no están inventando muchas cosas, están recordando su historia. Y Chen He es estudiado en los colegios de China como nosotros estudiamos a Colón o a Vasco da Gama. Realmente es el gran navegante que llevó por todas estas rutas rojas, que lo llevó a la India, a las Maldivas, a la antigua Ceilán, que hoy en día es Sri Lanka, a todo lo que es la costa de África, al Mar Rojo, al Golfo Pérsico, a toda la península arábiga, y establecieron comunicación entre ellos. Es más, el Islam a la isla de Java, que aquellos que viajaron a Indonesia conmigo quizás se lo recuerden. Cuando digo conmigo porque yo justo fui el guía, ¿no? Con Batista Viajes. Es a la isla de Java, que ahí fuimos a ver el templo que está dedicado a Chen He. Entonces, este hombre fue tan importante, y yo voy a hacer en esa charla una comparativa con las rutas comerciales, con la importancia de Chen He y con lo que está ocurriendo en el siglo XXI, con las grandes inversiones en puertos tan importantes como aquí en Myanmar, que es Chittagong, razón por la cual están el problema el año pasado y el anterior de los Rohingyas, no sé si lo sintieron hablar lo que es, no me quiero ir del tema, pero todo tiene que ver con la economía, lamentablemente, como siempre sucede en el mundo, y él llegó hasta toda esta costa de África, etcétera, para seguir comercializando en la ruta de la seda, pero sobre todo con las especias de aquí, del sur de la India, que era de Calcut, de Calicut, que hoy en día se llama Cochín, donde está enterrado Vasco da Gama, estuvo enterrado, después lo trasladaron a la catedral de allá en los Jerónimos en Lisboa, pero todos estos lugares fueron, digamos,
comercializados y profundizados por Chen He y por los chinos. Durante 100 años la dinastía Ming quiso seguir incursionando en esto. Luego de 100 años comete un error gravísimo. ¿Qué hacen estos? Trasladan en esos años la capital de Nanjing nuevamente a Beijing. Dicen, señores, todo el mundo que nos rodea son unas bestias, vamos a decirlo hablando desde el punto de vista teatralizando todo esto, ¿no? Ponen la capital en el norte, en Beijing, y dicen, miren, acá los que nos rodean son bárbaros. Los mongoles son bárbaros, los manchúes son bárbaros, pero además no eso, los persas son bárbaros, los occidentales son bárbaros. Nosotros inventamos la pólvora, nosotros inventamos la tinta, nosotros sabemos de caligrafía, nosotros manejamos el tema de la astrología y de la astronomía mucho antes que ellos. Conocemos el tema, ellos navegaron antes sin tener astrolabios, sin tener otras cosas, con las estrellas mucho antes que los portugueses y etcétera. Vienen las fechas, estoy hablando 50, 60 años antes que se largaran a tratar de llegar a la India, al igual que estaban los chinos, porque ahí estaban las especias, la pimienta es de Kerala, el clavo de olor, que lo trajo ¿quién? Lo trajo en esta época, se trajeron los chinos a distintas regiones del mundo, que eran de las Islas Molucas, de Indonesia, etc. Y la dinastía Ming dice, acá vamos a ser el centro del planeta. Nosotros no necesitamos comercializar, nosotros no tenemos que tener contacto con el mundo exterior. Y comete el gran error que cualquier país puede hacer, y aquellos que quieran sacar conclusiones de algo de hoy en día, está en su libre albedrío, ya se imaginarán mi opinión, se encierran, los de afuera son de palo, como decía Obdulio Varela en el Maracanazo del 50, y ponen el centro del universo en la ciudad de Beijing. ¿Y cómo lo representan? Lo representan con la ciudad prohibida, o el antiguo Palacio Imperial. 9.999 habitaciones en lo que era la ciudad prohibida, que ahí tenemos la foto actual, sacada desde la plaza Tiananmen, donde pasa esta avenida, que es la avenida más larga del mundo, tiene 150 kilómetros de largo y se llama Chang'an. Y adentro de la ciudad prohibida, todos los pabellones y todo el desarrollo, y durante muchos años China se aísla. Y entonces se pierde el desarrollo de esos países pequeños e insignificantes de Europa. Primero, España y Portugal, que se dividen el mundo. Posteriormente, lo que era, ¿cómo es que se llama? Bueno, los holandeses, luego los franceses y por último los británicos, que terminan luego ellos dominando el mundo. Y los chinos se encierran en sí mismos, no comercializan más, sino entonces van quedando relegados en el desarrollo tecnológico, no participan del comercio marítimo, no se desarrollan. Con una ruta de la seda que se acaba, entonces comienzan tiempos difíciles para China. Por eso es que después de la dinastía Ming, mientras sigo mostrando fotos de la ciudad prohibida, comienza una nueva dinastía, que es la dinastía de los Qing, que duró desde el siglo XVII hasta el siglo XX, durante 3 siglos. Esta dinastía era manchú, o sea que los manchú nuevamente toman el poder en China y destierran a ellos. Durante la dinastía manchú es que una de las rutas comerciales más importantes marítimas del planeta, que era el famoso Galeón de Manila, desarrollado por los españoles a partir de su colonia en Filipinas, empiezan a traer las mercaderías, la mercancía que siempre se tenían problemas desde China, la empiezan a traer atravesando ni más ni menos. Miren lo que tenían que hacer. Atravesaban todo el Océano Pacífico porque tenían que llegar al gran puerto que habían conquistado y que era un puerto natural espectacular, con una bahía hermosísima, que se le conoce internacionalmente por los famosos clavados,
Y hablo de la antigua Nueva España, que hoy conocemos como México, y estoy hablando precisamente de la bahía de Acapulco. Desde Acapulco se llevaba por tierra los productos hasta el puerto de Veracruz en el Golfo de México, y desde el Golfo de México se trasladaba hacia España, hacia el puerto de Sevilla o de Cádiz. Eso era mucho más corto que desde China atravesar el Océano Pacífico, luego el Océano Índico, el sur de África y el Atlántico hasta la península ibérica. Eso duró 200 años que España seguía siendo potencia mundial hasta la caída de España a comienzo del siglo XIX con las invasiones napoleónicas. Esto que estamos mostrando ahora esto es el Templo del Cielo, un templo sumamente importante que tiene que ver sobre lo que es un templo donde se iba a rezar a favor de las cosechas. Porque claro, en la historia de China, cuando fallaba una cosecha, no era que, uy, qué lástima, no podemos exportar, nos falló la cosecha, pero igual tenemos seguros, o perdemos esto. No, no, no. Millones de personas morían de hambre, así como se los digo. Millones de personas morían de hambre. Por lo tanto, lo que ocurrió es que para un emperador, caía un emperador o incluso una dinastía, si hubiese una mala cosecha. Miren ahí el cerezo en flor, qué bonito, en la primavera de China. Hay una mejor imagen de lo que es el Templo del Cielo. Se dice que es de las mejores, perdón, se dice que es de lo mejor en cuanto a la arquitectura antigua china, el mejor representante de aquella época. Otras regiones de China, y ya empiezo a mostrar, porque ¿qué pasa? Para la próxima charla yo les voy a hablar de la caída del imperialismo, que es de esta última dinastía, de la famosa emperatriz Cixi, del último emperador, de la invasión japonesa, y también de todo lo que es la guerra civil, el nacimiento de la República Popular de China cuando ganan los comunistas, y los años del comunismo y los años de la apertura. Así que eso lo dejamos para la semana que viene, mientras les muestro algunas imágenes que son parte de distintas épocas de China, como por ejemplo un lugar donde sí estuvo Marco Polo y que fue importante durante varias dinastías, que fue la ciudad de Suzhou, la Venecia de Oriente, o como dicen ellos, no, nosotros somos más antiguos que Venecia, Venecia es el Suzhou de Occidente. Esto queda cerca de Shanghai, Shanghai no estaba para nada desarrollado, ni mucho menos, y miren qué bonito, todas las barcas, las famosas farolas de color rojo. En este lugar están los jardines, porque Confucio decía que una persona que quisiera ser culta tenía que saber de jardinería, porque tenía que saber cuidar a la flora, porque cuidando las plantas era cuidar nuestro planeta. Está bastante en boga todo lo que dice Confucio, y lo dijo hace 2400 años. Y además también, y esto es una cosa que viene del budismo, ¿no? Y también del confucianismo, para entender al chino. El chino está mal visto el tema de el demostrar cuánto uno tiene. O sea, los jardines tienen que interpretar a la cultura de China. Esto yo lo he aprendido porque tuve la fortuna durante varios años de llevar a uruguayas, generalmente mujeres uruguayas y argentinas, a visitar los principales jardines de China y de Japón, que eran de la Sociedad de la Rosa del Uruguay y de Argentina, y también muchas señoras que estaban vinculadas al Garden. Con ellas aprendí muchísimo, y también visitar con los guías locales en cada uno de los lugares, y la interpretación de por qué la jardinería era tan importante para la cultura china y para su filosofía de vida. No va a haber grandes colores, ustedes van a ver el verde, el agua y la piedra. Son los tres colores que se suelen mostrar y que suelen desarrollar. Miren esto en lugar de los bonsai, que bonsai en chino se llama penshu, no es un invento japonés. Penshu significa árbol pequeño. Entonces se le corta las ramas para que no crezcan y quede
algunos dicen que es una mutilación, pero es una parte también para gente que vive en ambientes pequeños poder seguir en contacto con la naturaleza, algo que es para ellos mismos sumamente importante. Acá ven otras imágenes también. Yo les decía lo del budismo, porque ellos dicen, bueno, el budismo tiene 4 preceptos, dice. El primero, que el príncipe Siddhartha Gautama nos decía todo lo que quieran conocer de su filosofía. Él nunca quiso hacer una religión. Por eso, perdón, por eso en India no hay budismo. Nace en la India, aunque hoy en día se sabe que el nacimiento exacto de Siddhartha Gautama hoy pertenece al territorio de Nepal. El Siddhartha Gautama, él creía en una filosofía de vida. Por eso uno puede ser cristiano, musulmán, judío, etc., y puede tener una filosofía budista en su vida. El primer punto dice, bueno, el ser humano, digamos, el ser humano sufre, ¿no? Primer punto, el ser humano sufre, no hay ninguna novedad. Él interpreta que la causa del sufrimiento es el deseo. Segundo precepto. La causa del sufrimiento es el deseo. Tercero, quédense tranquilos, existe una cura. Y cuarto, practicando el budismo, uno se desprende del deseo y llega, como ellos creen en la reencarnación, a liberarse de ese deseo y a liberarse del ciclo de las reencarnaciones para convertirse en un espíritu maestro y poder llegar al paraíso que ellos le llaman nirvana. Esos son los 4 preceptos del budismo. Uno tiene que entender, estudiando la jardinería, estudiando a Confucio y estudiando al budismo, uno va a entender mucho mejor el comportamiento de los chinos, incluso hasta hoy en día, en sus decisiones. Desde la masacre de Tiananmen hasta la planificación en tiempo y forma de los chinos, siempre poniendo a la civilización por delante de cualquier otro precepto y de cualquier otro sistema. No les importó destrozar prácticamente al comunismo, por más que sigue la élite del Partido Comunista en el poder, pero no les importó destruir el sistema económico comunista, sí lo que importante, como decía Deng Xiaoping, lo importante no es el color del gato, sino que caza ratones. Estas imágenes de los jardines son hermosísimas, que están aquí entre Suzhou y Hangzhou, 2 ciudades que para mí son absolutamente indispensables en un itinerario por China. Vamos a ver la seda, cómo era que cómo se sacaba, cómo se plantaba el árbol de la morera, muchos campesinos que lo tenían, en sus propias casas, generalmente en el altillo, donde hay más humedad, ahí ponían el gusano, y luego se traía a estos lugares donde se industrializó, ¿no? Acá el gusano comiendo la hoja de la morera. Cada capullo puede llegar a tener 1,5 kilómetros de hilo de seda. De hilo de seda. Miren, ahí estoy yo explicando y con algunos de nuestros pasajeros contándoles acerca del proceso y de cómo lo da. Y después, las distintas capas de seda que uno tiene que montar, las cientos de capas de seda para hacer, por ejemplo, algo que se los recomiendo a todo el mundo traer de China o de Oriente, un edredón de seda. Qué cómodo, qué lindo que es. Esta ciudad de Hangzhou también es una ciudad que también fue capital durante algunas de las dinastías, la dinastía Song del Sur también, llegó a ser capital de China. Acá es donde llegó Marco Polo, acá era la ciudad donde esos 100 años que navegó Chen He, era el puerto donde salía todo. Por eso acá en Hangzhou estaban los plantíos del té verde que les conté anteriormente y estas fábricas de seda que les estoy mostrando ahora. En este lugar, y con esto estamos terminando por el día de hoy, se produce un espectáculo increíble en el Lago del Oeste, que es el espectáculo que una plataforma sube prácticamente al nivel del agua y en el mismo lugar del lago se produce un espectáculo que ahora voy a mostrar alguna foto de luz y sonido y que es infartante, ¿no? Acá, sí, se llama Impression, me dice Juan Andrés que también ha ido
varias veces a China con nuestros grupos. Además, la primera vez que viajamos juntos, Juan Andrés y yo, fue a China en el 2007, así que miren, hace 13 años que Juan Andrés viaja a China. Esta es la farmacia. La farmacia es muy importante porque el farmacéutico cumplía un rol en la administración del antiguo imperio chino. Era el contacto en muchos lugares del propio emperador de China. Las farmacias siguen vendiendo los productos de la medicina tradicional china. Y el farmacéutico era esa personalidad que es muy interesante. Esta parte antigua de Hangzhou es preciosa, y esto es el show Impression que les contaba, con decenas de actores interpretando. Parece que estuvieran caminando por el agua porque la plataforma queda a más o menos 2-3 centímetros, entonces tenés esa impresión de que están sobre el agua, y están sobre el agua realmente participando. Señores, China es una gran civilización. Yo les prometo 2 charlas más. La segunda parte de la historia de China, que es muy jugosa, que es el jueves de la semana que viene, y luego en julio o en agosto vamos a estar hablando sobre el gran navegante Chen He, que es sobre todo esto que les estuve contando. Quedo ahora, Juan, a disposición de algunas consultas que quieran hacerme. No sé si hay preguntas. Juan Andrés. Así que ahora vemos a ver qué preguntas puede haber. Si no, a ver acá qué dice. Marco, me dice, ¿cómo se llama la serie de Netflix? Se llama, yo me acuerdo si era Marco Polo. Era Marco Polo, sí, Marco Polo se llama la serie, y tiene que ver todo con China. Hay una historia muy importante, que Marco Polo, para muchos chinos, en realidad nunca visitó China, algo que llama la atención, pero nunca la visitó porque ellos dicen que no hacen mención en sus libros sobre el tema de la Gran Muralla. Bueno, para mí sí la visitó y estuvo en otros lugares, no estuvo en el norte porque en la época que él la visitó es la época precisamente de la dinastía Han, perdón, de la dinastía Yuan, que es la dinastía de la invasión de los mongoles. Por eso es tan interesante esta serie, porque describe muy bien esos episodios con Kublai Khan. O sea, Marco Polo estuvo en contacto mucho con Kublai Khan. Bueno, señores, les recuerdo entonces suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde se van poniendo todas nuestras charlas, y la semana que viene seguimos con más, el próximo martes con más charlas, y el próximo jueves con la segunda parte de la gran civilización china. Y el martes que viene creo que tenemos una charla, déjenme recordar, que está buenísima. Sí, precisamente, el martes que viene lo voy a sorprender con uno de los viajes más espectaculares que hemos hecho en Batista Viajes, cuando hemos organizado la gran aventura al Polo Norte, a la Aurora Boreal. Divertidísimo, interesantísimo, y realmente una historia fantástica para contarles, un viaje que se puede hacer en familia, que se puede hacer en forma grupal con nosotros, etc. Así que hasta la semana que viene, que tengan todos muy buen fin de semana. Chau, chau.